Hola mis estimados, ¿cómo están? Hoy voy a estar hablando de la Starship y de su vuelo. El primer vuelo que hizo con el Super Heavy, la combinación entera entre el booster y la Starship, que todos sabemos terminó en una explosión, pero hay una visión totalmente distinta entre considerarlo un éxito y considerarlo un fracaso. El periodismo tradicional lo ve como un fracaso, explota algo, lo ven como algo malo. En cambio, toda la comunidad espacial y todos los que saben un poquito más del tema lo ven como un gran éxito, así que vamos a hablar un poquito de eso. Primero hablemos o repasemos qué es lo que sucedió y lo que pudimos ver todos en vídeo. Vimos un lanzamiento que se retrasó, iba a ser primero un día, después pasó a ser otro día, porque sucede, se había congelado una válvula al comienzo y cuando se congelan válvulas, obviamente uno no tiene que despegar, tiene que dejar que esté todo perfectamente funcionando y bien. Algunos dicen que lo hizo a propósito Elon Musk para poder lanzar el 4 de 20, es decir, el número 420 que tanto le provoca diversión a él, pero olvidémonos un poco de la parte política y si se quiere de la figura del CEO y vamos a lo que es el lanzamiento en sí. El lanzamiento salió. Hubo un poquito de retraso en los 20 segundos finales, hubo una pausa, un hold, pero simplemente fue porque todavía estaban terminando de hacer unos chequeos y después se lanzó. Lo primero que vimos fue una gran nube marrón, extraña, normalmente no se ven nubes marrones, y después vimos que el cohete efectivamente logró elevarse más allá de la plataforma de lanzamiento. Algo que ya es, bueno, digamos, éxito número 1. Después hablaremos al respecto de eso, pero para que se entienda, al ser, por lograr despejar la plataforma, decís, ok, no explotó en el lanzamiento. Recuerden que es un cohete que mide 200 metros, tiene 33 motores Raptor 2, lleva unos 5.000 toneladas entre combustible y oxidante, con lo cual es un misil muy explosivo, una unidad enorme de cosas que pueden llegar a salir mal y salieron bien hasta ahí. Sí se notó desde el comienzo que algunos de los motores estaban fallando, se veía el flame out de motores que se estaban rompiendo, lo cual era esperable en algunos casos, no sé si tantos como vimos, pero al menos se podía llegar a esperar. Después vamos a analizar por qué puede haber sucedido esto. No solo despegó, sino que además logró llegar a Max Q, es decir, la altitud y velocidad en la cual la densidad del aire todavía es lo suficientemente densa, es decir, valga la redundancia, para molestar y provocar una torsión y un impacto, un choque muy fuerte en la estructura del cohete, y hay que sobrevivirla, superarla. Una vez superada, el aire se hace más tenue y ya no hay tanto problema, lo superó, y más o menos ya para los 30 kilómetros de altitud, en realidad antes ya se veía que la dirección no era la correcta, pero al menos seguía elevándose. Es decir, hay que ver costo-beneficio, es decir, no está yendo como queremos que vaya, pero está yendo más o menos como queremos que vaya. No es lo mismo, pero para un vuelo de prueba no sería un problema. Y en un momento ya directamente empezó a ir para cualquier lado. Lo vimos todos. Hizo unas rotaciones que no corresponden a un cohete que está llevando carga, no corresponden a un viaje al espacio, y empezó a dar vueltas para todos lados. No se separó la segunda etapa de la primera y tuvimos al final, después de un par de rulos y vueltas muy espectaculares, una poderosa explosión en medio del aire. Eso fue lo que pudimos observar. Obviamente caras alegres por un lado, la gente más que nada el que no sabe de espacio decía, ¿por qué están sonriendo y por qué aplauden? No tiene sentido, si acaba de explotar el cohete, no, ¿cómo que explotan las cosas? Y ahora vamos a hablar por qué, en particular, sí estaban contentos en SpaceX, aunque el periodismo tradicional no lo entendiera. Separemos dos mundos totalmente distintos. Por un lado el mundo público y por otro lado el mundo privado. Cuando me refiero a público-privado me refiero al tipo de empresa. La NASA es una organización pública cuyo presupuesto viene de el público, es decir, de los que pagan impuestos, los taxpayers, como dicen en Estados Unidos. Y ellos en particular tienen que hacer todo perfecto, porque donde algo sale mal, viene un ojo, un escrutinio muy fuerte que te va a revisar todas las cuentas, y siempre se va a utilizar para la política entre, en el caso de Estados Unidos, demócratas y republicanos diciendo para qué gastamos dinero en esto, siempre el típico chicaneo político. Cuando lo hace una empresa privada, es su dinero, es su presupuesto, es su problema. Totalmente distinto el enfoque. Entonces no tenés la presión, más allá de los que hayan puesto el dinero para que esa empresa existiera, pero si ni siquiera tenés esa presión, como en el caso de SpaceX, es un... chicos, mi problema, voy a romper todo lo que yo pueda. Después tenemos otra diferencia que es los procesos de desarrollo, por ende, que este tipo de política hace. El proceso de desarrollo de la NASA es paso a paso, despacito, no rompamos nada, probemos todo 800 veces y tardemos 10 años en hacer un cohete como el SLS, el Space Launch System, porque no solo no puede explotar nunca, sino que además va a llevar pasajeros, así que no tenemos margen de error. Del otro lado tenemos un desarrollo por iteraciones. Hago uno, sale mal, pruebo dos, sale mal, pruebo tres, sale un poquito mejor, hago 4, hago 5, hago 6, hago 7, hago 800, todas las que yo pueda, total lo hago baratito, y repito muchas veces. Inclusive de esta forma SpaceX muchas veces muchos cohetes que tuvo listos no los lanzó, los desarmó. Dijo no, esta no va a ser, pues ya habían aprendido cómo hacerlo mejor y hacen otro y hacen otro. Por eso la Starship, la combinación Booster Starship era el Booster 7 y la Starship 24.
No es que haya habido 24 antes, sino que hubo 24 proyectos, si se quiere. La numeración no es continua, sino que hay varios números que se han salteado mucho, pero inclusive algunas Starship eran simplemente un tanque que le habían puesto un número para... son como proyectos internos. La 24, que es esta, es la que se lanzaba junto con el Booster 7, pero no vimos 6 boosters despegar hasta ahora, simplemente vimos pruebas estáticas de algunos que no implicaban precisamente nada, digamos, simplemente eran pruebas que hicieron. Algunas eran solo pruebas de tanque para ver si podían aguantar la presión del combustible, para que se den una idea de lo distinto que es el desarrollo de uno con el desarrollo del otro. No es que la NASA no testee, todo lo contrario, testea tanto, pero no le pone nombre ni hace un lanzamiento público, sino que para cuando lanzan ya es el producto hipertesteado y se gastó mucho más dinero, vale aclararlo, y se aprende menos porque, bueno, te están mirando, están escrutando los diputados diciendo, ¿en qué gastas el dinero? Bueno, por esa razón SpaceX puede hacerlo de una forma mucho más libre. Entendida esta no pequeña sino gigante diferencia entre uno y otro, para SpaceX el plan de vuelo no era completar una misión, aterrizar todo y todos felices, el primer vuelo funcionó todo perfectamente bien, sino que su primer vuelo implicaba la posibilidad de que se completara un plan. El plan completo era el siguiente: despegar, superar la torre, no explotar, superar Max Q, alcanzar una altitud, separar la primera etapa de la segunda etapa iba a seguir con sus propios motores, la primera etapa se iba a descartar, tengan en cuenta esto, se iba a descartar en el Golfo de México, iban a destruir la primera etapa, es decir, el objetivo final era destruirlo, esos 33 motores Raptor se iban a perder para siempre, los iban a hundir en el océano. ¿Por qué? Porque no iban a hacer el vuelo de aterrizaje, no, este es el primer vuelo de prueba, no tenían pensado hacer eso. Y la segunda etapa, la Starship, iba a dar una media órbita e iba a aterrizar, entre comillas, se iba a desintegrar en la atmósfera, y si no se desintegraba en la atmósfera, aterrizaría en el mar, cerca de Hawái. Es decir, el plan de todo este vuelo era destruir el vehículo. Uno dice, ¿pero para qué vas a destruirlo? Bueno, porque aterrizarlo es mucho más peligroso y requiere mucha más preparación que no da en este momento tener. No estaba en el plan. El plan este era lograr despejar la torre y poder hacer que esa cosa gigante volara. Así que si lo vemos desde ese punto de vista, podemos decir que ok, falló solo la parte final, en la separación de etapas, y listo, fue un éxito, entre comillas, un éxito para lo que era el plan de esta misión. Se cubrió bastante, digamos un 80% de lo que se esperaba. Ahora hablemos de por qué falló en algunos aspectos toda esta misión, porque hubo cosas que estuvieron mal. La primera cosa o más obvia que estuvo mal se ve en algunos videos y después se ve en una fotografía que les voy a mostrar, que es la zona de lanzamiento. Es decir, no estaba preparada para un cohete de este tamaño. Por más que desde SpaceX insistieran que no hay problema, lo vamos a lanzar igual, la realidad es que esa cantidad de falla de motores y problemas que hubo, para mí, esto es opinión personal, no soy ingeniero aeroespacial, pero soy un fanático del tema, es que tuvieron la onda de choque típica que tenés con 33 motores y eso impactó en el funcionamiento de los motores y del gimbal. Un video de la padre se puede ver perfectamente cómo unos pedazos de hormigón golpean su propio vehículo, y se ve en ese mismo video mucho hormigón volando por todos lados. Esa nube marrón que vimos al comienzo no es algo normal, no es el combustible cocinándose, es el terreno volando. Y eso es lo loco de este lanzamiento. Este lanzamiento estaba muy mal preparado en lo que es la base. Si bien tenías una pequeña plataforma donde se monta arriba la Starship, y todo el Super Booster y todo, abajo no tiene una trinchera, no tiene sistema de supresión de agua. Hice hace 2 años un video acá, un Space Rant, en el cual explico cómo son estos sistemas de supresión de sonido, porque es el sonido el que te destruye el cohete. Lo tiene el transbordador espacial, lo tuvo el Saturno 5, lo tienen los rusos en Baikonur, que tiene una trinchera gigante. En vez de solo utilizar agua, usan una gran trinchera. Acá no había ninguna cosa ni la otra, ni siquiera una plataforma lo suficientemente alta como usan los europeos o como usan los indios, inclusive los chinos, para que todo eso sirviera de trinchera. No, todo impactó contra el suelo. Y vean esta foto, que esta foto te dice absolutamente todo. Todo el hormigón destruido completamente, un cráter enorme. Ese cráter no es normal, ningún lanzamiento provoca un cráter, ¿ok? Estamos hablando de una cosa que no se ve hace mucho tiempo. ¿Qué significa? Que toda esa onda de choque que impactó contra el suelo y que lo destruyó y volaron piedras para todos lados, también rebotó e impactó contra el booster. Así, por eso me parece a mí que tenemos tantos motores apagados desde el comienzo. No fueron pocos los que fallaron demasiados. Fallaron más de 7 motores al menos de los que pudimos contar nosotros, y hay que ver los datos que después tiene SpaceX y que publicará, cuántos realmente no estaban operando a la potencia que debían operar. Cuando logra despegar, además, todas esas piedras pueden haber impactado verticalmente porque tienen rebote, así que muy probablemente algunos motores no solamente fue por la onda de choque, sino inclusive por objetos que chocaron contra ellos. Pero uno tiene ahí abajo no solamente los motores, tiene los motores, la plomería y el gimbal, que utiliza un sistema hidráulico para dirigir el cohete.
En un punto, y esto es una hipótesis mía, se debe haber quedado sin fluido hidráulico y por eso ya no pudo orientar el cohete correctamente. Hizo todo lo posible el booster para ir derecho, hasta el punto que ya no pudo más. Lo cual, esto no es la primera vez que le pasa a un cohete, le ha pasado a muchos que el sistema hidráulico falle, entonces el gimbal ya no puede orientar los motores centrales hacia donde quiere ir, y eso hace que se pierda la nave. Es muy probable que haya sucedido eso. El otro problema al final, que notamos al final, es que no se separan la primera y la segunda etapa. Eso puede haber sido seguramente por la torsión, mucha fuerza G haciendo que girara el cohete en una posición totalmente normal, y como son de acero, no dudo que se hayan retorcido un poco y que ya no se pudiera separar. Cuando en algunos otros giros siguió apuntando para adelante, nos dijeron, ¿por qué no los separan ahí? Yo creo que debe haber sido imposible separarlos. Destino final fue una detonación para evitar que ese cohete fuera para cualquier otro lado que no debía ir y evitar riesgos de vida. Ahora, ¿cómo SpaceX se permite tener este tipo de errores? No sé si es un error o fue una decisión tomada por ellos sabiendo que eso iba a poder suceder. Todas las instalaciones alrededor de la plataforma de lanzamiento se lastimaron de una forma u otra. Se notan las abulladuras de algo. No me refiero solamente a la plataforma de donde salió, sino que además todo lo que está alrededor, además de los autos y cámaras de fotos que estaban grabando en ese momento. Así que sí, hubo mucha destrucción que no debería haber sucedido, que no suele suceder y que van a tener que reparar. Creo yo que van a tardar mucho más tiempo en preparar la zona para un nuevo lanzamiento que en tener un booster y una Starship listos, que ya están súper avanzados, así que los podrían montar mañana si quieren, y no tendrían problema para eso, pero sí van a tener problema para preparar el lugar. Esperemos que la FAA, la Federal Aviation Association, los autorice pronto a un nuevo lanzamiento. No tenemos una fecha, obviamente hay que analizar toda la información, que es lo más importante de este lanzamiento, fue la información obtenida. La NASA los felicitó inclusive por justamente la recolección de datos de lograr despegar esa mole gigante que nunca antes había volado algo de ese tamaño. Lo podríamos comparar inclusive con los lanzamientos del N-1 soviético, que era un cohete similar al Saturno V y que falló un montón de veces, pero ahí fallaba porque no tenían idea de, por ejemplo, las fuerzas pogo, que es cuando el combustible va y viene, justamente, y se empieza a hacer como un resorte y se rompe el vehículo. No, en este caso no tuvimos ese problema, con lo cual es un éxito. No hay fuerzas pogo, lograste evitarlo. No hay muchos vuelos de cohetes de este tamaño como para compararlo. Tenemos el Saturno V, el transbordador espacial, y son más chiquitos, y después pasamos a esta mole gigante. De hecho, el de Blue Origin todavía no existe, New Glenn no ha volado nunca, así que lo veremos cuando vuele, pero sabemos que son cohetes muy difíciles de hacer. 33 motores con toda la plomería que conlleva eso, es muy complejo también, los gimbals y todo eso. Ha sido un proyecto muy complejo, pero como SpaceX hace esta iteración rápida, muy posiblemente el próximo booster tenga un montón de mejoras que veremos y que harán que todo esto no falle. Ahora, creo yo que lo que van a tener que mejorar es una cuestión de infraestructura. Si bien esto era una pequeña plataforma de hormigón con un solo cohetito que lanzaron al inicio, hoy ya están al punto de poder lanzar esto, no podés tener este problema que se te destruya todo. El cráter muestra efectivamente que estaba todo mal desde ese lado. Esa no la pueden salvar con ningún argumento. No, bueno, pero ya lo sabíamos. Sí, ya lo sabías, pero esto está mal. Si está claro que eso puede afectar completamente tu cohete. Pero eso es una opinión personal. Después veremos cuando salga públicamente toda la info. Dejemos los fanatismos de lado y leamos lo que se publique. Yo simplemente estoy dando mi opinión. Y claro, para muchos periodistas esto era un absurdo. ¿Cómo vas a perder el cohete? Si hacemos un repaso en todos los testeos, ya separé lo que es una cosa gubernamental de lo que es una cosa privada. En la historia de la aviación, muchos vehículos, inclusive gubernamentales, especialmente durante la Guerra Fría, el primer vuelo de test terminó en desastre. En algunos casos simplemente se eyectaba el piloto, en otros terminaban muriendo el piloto, es decir, y el vehículo usualmente destruido. Es bastante normal en el primer vuelo. Por ende, a mí no me sorprende para nada. Lo que me sorprende es que les haga tanto problema. Primero, se esperaba la destrucción porque iban a tirarlo en el mar, así que no es una cuestión de costos. En algún momento iban a destruirse. Ya estaba considerado el costo hundido. Esto se pierde. Eso ya lo habían escrito en los papeles. Eso ya estaba desde el proyecto. Si uno ve el pedido de autorización que hace SpaceX a la FAA, está aclarado no solamente dónde van a caer los cohetes, sino qué van a hacer y que eso se va a perder. Está específico, está dicho, está explícito. Es decir, ¿cómo podemos pensar, ay no, perdieron dinero? El dinero no es importante acá. Si bien los motores son lo más caro de un lanzamiento, no había carga útil, no había personas, no había más que un tubo de acero y un poco de combustible. El combustible es súper barato, no entra en la ecuación. Lo que entra en la ecuación es obviamente los motores Raptor, que ellos mismos producen, por ende ni siquiera tuvieron que salir a comprarlos, simplemente ellos lo fabrican y están fabricando a razón de uno por día. Estarán costando
$300.000 cada motor, por decir un número, sí, fue un montón de dinero. Un montón de dinero para nosotros, no para SpaceX. SpaceX sabe que va a tener que gastar y tiene un presupuesto asignado que va a gastar tanto dinero en destruir motores hasta que lleguen al cohete que realmente funcione y que sea reutilizable. Porque recuerden que la idea de todo esto es que el cohete se pueda utilizar N veces. Por eso tampoco sirve que se destruyan las instalaciones cada vez que se lanza. Si la idea es lanzar 2 por semana, hey, Elon, no podés tener estos problemas. Así que bueno, veremos la evolución como si en los próximos meses, si reciben autorización para más vuelos y cómo resulta todo esto para SpaceX. En mi opinión personal, esto fue un éxito que hubiésemos todo deseado que fuese más completo, pero fue bastante bien lo que nos dio.